Buenas tardes, bienvenidos en el mejor lugar del norte de la ciudad, aquí en Mangas de Camisa. Juan Lanzagorta se reporta tarde, pero se reporta, aquí estoy. La de la mañana no llegó, el otro amigo de la 1 de la tarde tampoco, pero el que voló desde Tijuana para estar aquí hoy es mi fratelo, mi amigo, mi jefe, una gente que admiro, que quiero, que respeto mucho, el licenciado Amador Rodríguez Lozano. Benvenuto, mio caro. Mio caro, amici. Amici. Mi querido Juan, qué gusto. Bienvenido aquí. Es un placer siempre. No, contento. Hemos sido amigos desde la Facultad de Derecho ya hace muchos años. No, te digo cuántos, porque... Pues cuando menos 50. 50 años, desde 1977 así entramos a la facultad. A la facultad, efectivamente. Ya tenemos canas. Sí, ¿no? así es. ¿Te la gano yo? Sí, te la gano yo. Totalmente, mi querido ¿Cómo estás, Giovanni? Amador? Muy bien, pues yo muy contento de tenerte aquí. Agradezco mucho todas tus atenciones. Ni me digas. Tus oraciones. Ni me digas, mi querido en Juan. Esa parte. Te ves muy bien, me da mucho gusto. De mi regreso a esta vida. Y te agradezco aquella vez que me invitaste a Tijuana para llevarme a San Diego, que querías que me pusieran células madre y que me dijo el doctor, ni le muevas porque, en fin, todo tu apoyo, siempre. Ni lo digas, somos amigos. Somos amigos. Oye, tuve la oportunidad de estar presente en el primer conversatorio que convocó la Cámara de Diputados para la reforma judicial, donde se proponía que se renovara el modelo de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Atendí a tu invitación, te agradezco mucho, pero quedó pendiente darle seguimiento, porque te he seguido la pista y he estado presente en tus videos, en tus entrevistas, en tus declaraciones. Parte de mi oficio ahora es saber qué pasa y qué va a suceder. Primero, cómo termina el sexenio, porque hay muchas reformas pendientes. Y segunda, hacia dónde vendrán estas reformas para darle una verdadera eficiencia y eficacia a la procuración de justicia y a la aplicación de la justicia real, porque la justicia es para los ricos, los que la pueden comprar, y los pobres no acceden a ella. ¿Qué opinas a ese respecto? Pues eso es cierto desde siempre, ¿no? En los antiguos tiempos en Roma, no era lo mismo que te defendiera Cicerón, que te defendiera cualquier abogado romano. Y eso, pues la diferencia siempre fue el dinero. Carneluti, uno de los grandes procesalistas, en uno de sus libros siempre dice que pues siempre habrá esa diferencia en un proceso cuando tú tienes a uno de los abogados más importantes del país, mejor pagado, y otro pues tiene un abogado muy simple. Es decir, ahí ya de entrada es una desigualdad enorme, pero ese no es el punto que tú te refieres. El punto que tú te refieres es la enorme corrupción que hay en el Poder Judicial, en los poderes judiciales locales y en el Poder Judicial Federal, menos en el federal, porque ha habido algunos avances, pero sigue habiendo una enorme corrupción. Entonces, esas dos reformas que tú mencionas son dos reformas necesarias. Mira, al presidente ya no le dio tiempo, ni tampoco le dieron los números de sus votos en el Congreso para poder hacer las reformas constitucionales que se reclama, pero definitivamente es algo que habrá que hacer. Quien gane en el próximo sexenio, ya basta de tener una justicia de tan baja calidad, corrupta e ineficiente y muy lenta. Corrupta, ineficiente y muy lenta. ¿Qué visualiza la 4T o concretamente el grupo que arribará? Parece ser, y todo lo indican así según las encuestas y los últimos análisis de los que yo he estado al tanto. ¿Cuál sería la visión hacia el aspecto de la justicia? No lo sabemos porque todavía no sabemos. Bueno, ahorita vamos a entrar en la segunda parte de ese tema. Sé que hay un grupo de trabajo que formó Morena para hacer la propuesta electoral para el próximo gobierno. No conozco, no participo, no sé
de eso, pero yo te puedo dar mi opinión. Por favor. Porque es un tema que he trabajado mucho tiempo. Para empezar, en el tema de los ministerios públicos, el de los fiscales, es una mentira total, una mentira absoluta de que las fiscalías en México son autónomas. Es una falacia para presumir, pero en la realidad los ejecutivos siguen mandando a los estados, en algunos más, en algunos menos, dependiendo de las circunstancias, pero la realidad es que la mayoría de los fiscales son fiscales carnales. Los fiscales carnales, ¿no? Carnales. Los cuates, yo te pongo y tú... Tú obedeces. Tú obedeces, haces tu trabajo de procuración objetivo mientras no toques algunos intereses del gobierno. De ahí en fuera yo te tengo que decir cómo hacerle, cómo conducirte, cómo investigar, sobre todo instrumentos de políticos para gobernar. Esto lo hacen mucho en Chiapas, lo hacen en Baja California, lo hacen en Guerrero, que son 3 estados que conozco y que veo que la justicia la utilizan como un instrumento más del gobierno para poder hacer que sus políticas sean eficaces y combatir a sus adversarios o enemigos. Es decir, están abusando de este instrumento para socavar a la oposición o para amedrentar a aquellos que estuvieran en contra. Que están en contra, sí, claro. No solamente la oposición, sino aquel que no esté de acuerdo, alineado al gobierno, usan la justicia para alinearlos. Son muy claras las declaraciones recientes de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en su pleito que tiene con el senador Jaime Bonilla, cuando le dice, varios de sus funcionarios van a ir a la cárcel. O sea, ella ya se convirtió en fiscal y en juez, ya determinó que van a ir a la cárcel. O sea, ella lo decreta. Quiere decir que no solo maneja el poder judicial, sino también la Procuraduría. Y esa es una realidad en todo el país. O sea, este es el ejemplo gráfico que tenemos reciente, pero en casi todo el país es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que avanzar mucho en la autonomía de los fiscales, pero no en la autonomía del fiscal general de cada estado, sino que los ministerios públicos, ¿no?, sean autónomos, que lleguen a través de concursos de oposición, que haya reglas muy claras respecto a su antigüedad, a su conocimiento, a su honorabilidad. Se requiere un cambio totalmente en ese sentido. En el caso de los ministerios públicos, no solamente es un cambio de cómo se eligen, sino a qué hacen, porque en México los ministerios públicos no saben investigar, porque no son investigadores. No es como el District Attorney en los Estados Unidos, ¿no? Aquí el Ministerio Público solamente modula la denuncia penal, pero es otro el que investiga, y por eso la corrupción está desde el primer respondiente, el policía que hace el primer informe sobre un asunto, y cuando está involucrado el crimen organizado o criminales influyentes, desde ahí ya va la corrupción porque hacen mal el informe. Y luego la investigación que realizan las policías ministerial, judicial o como se llame, también ahí hay influencia si eres parte del crimen organizado o eres un criminal influyente. De tal manera que ya cuando integra la averiguación previa el Ministerio Público, pues ya tiene muchos defectos y él ya no investiga, solamente hace. Entonces yo he señalado, siguiendo a Jorge Carpizo, que debe haber 2 tipos de ministerios públicos. Uno que investiga y otro que integra la averiguación y otro que lleva el proceso. Es decir, que cada uno se especializa en algo, ¿no?, que hace que sea más eficiente en su trabajo. ¿Esto sería la integración de la denominada carpeta?
la famosa carpeta que ahora le llamamos así por el nuevo sistema penal, que ha sido también un fracaso, una presión de los norteamericanos para tener un sistema similar al de los ellos, Estados Unidos, y que no tuvimos ni la disciplina, ni la vocación, ni la intención de capacitar a nuestros policías, a nuestros agentes, a nuestros ministerios públicos, a nuestros jueces. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos un sistema que carece de muchas de las exigencias y los principios que tiene un sistema oral. Pero bueno, ya lo tenemos. Ya está. No sé si... Pero está deficiente, está... Pues mira, para empezar, trunco. Nadie... Es mentira que soliciten una orden de cateo. A ti te llega la policía municipal, te llega la policía estatal, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, sin órdenes de cateo. Sin nada de nada. Ya después veremos, ¿no? Primero mate, después verigua. Después verigua. Segundo, casi pocos aplican la famosa sentencia Miranda, que te dicen, está usted detenido, todo lo que usted diga puede ser en su contra, tiene derecho a un abogado. O sea, casi nadie te lo dice, y solamente esos detalles son suficientes para que el juez otorgue el amparo. Y luego después pues le echamos la culpa a los jueces corruptos, jueces ineficientes, pero en el fondo pues es todo el sistema que no está funcionando. ¿Cuál, de acuerdo a tu experiencia, licenciado constitucionalista, experto, fuiste en Chiapas, desarrollaste hicimos un ministerio de justicia en Chiapas, que es el primero y único que hubo en el país. ¿Cuál sería tu visión con todo este bagaje jurídico del Senado, de la Cámara de Diputados y del conocimiento profundo de la ley? Ya no dio tiempo este sexenio. No, ya no. Hacia adelante, ¿qué debería de realizarse, Amador? Bueno, pues esta profunda reforma de la Procuración de Justicia, en estos términos que estoy comentando y en algunos otros más. En la Administración de Justicia es igual, necesitamos que los jueces sean autónomos, sean independientes, sean bien pagados. En la realidad, la mayoría de los jueces locales dependen de la voluntad del gobernador, del gobernante en turno. Sí hay independencia, pero en términos generales no la hay. Hay un enorme compadrazgo a nivel federal. Intentamos, cuando fui senador, que fuera muy rígido, y cuando fui senador obligué a que por primera vez un magistrado federal desde 1824 fueran designados por concurso, pero eso ya se relajó. Se cometió un error con la reforma del 94, se le dio un enorme poder al presidente de la Corte. El presidente de la Corte no puede ser presidente de la Corte, presidente del Consejo de la Judicatura, quien es el que administra, organiza y disciplina al Poder Judicial. Se quiso quitar el poder a 25 ministros antes de la reforma del 94 y se terminó entregándoselo a uno solo. El presidente de la Corte o la presidenta en este momento hace lo que quiere con el Poder Judicial Federal. Hay que quitarle ese poder al Poder Judicial, al presidente de la Corte, que sea una Corte muy fuerte, que sea una Corte muy autónoma, que sea una Corte, que sea un tribunal constitucional, pero no tenga nada que ver en la administración de los jueces ni en la justicia federal normal. Sabemos por los medios, Amador, que estos ministros designan a sus familias, los ponen en puestos clave, ¿no? Tienen el control, por un lado, de la integración del sistema, de la resolución de lo que hace la Suprema Corte de estos grandes casos, ¿no? Estos amparos que ahora han proliferado por todas partes. Pero además tienen la facultad, no sé de dónde, de poner a la gente, de manejar la parte administrativa, y luego estos mismos, el presidente, de evaluar, calificar, porque cumple dos funciones. Sí, claro.
Pues es parte del error que se cometió en 1994, que pocos no han visto, solamente a los especialistas, pero hay que quitarle ese poder al presidente de la Corte. No debe ser presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Y hay que establecer con precisión, ya se intentó, pero se burlan luego a veces de esas disposiciones. Primero que desde actuario, secretario de estudio y cuenta, secretario, ¿cómo se llaman los que con los ministros, los que hacen las propuestas? Sí, el secretario de estudio de acuerdo. Y los jueces y los magistrados deben ser por concurso de oposición, en donde hay una parte teórica, una parte procedimental y ver sus recursos financieros. Además, pues, ahí hay una bolsa guardada que, no, sus recursos crece y crece. Recursos financieros. Entonces tenemos los mexicanos ya estamos cansados de que esta justicia solamente se da para los ricos, para los que pueden pagar un abogado muy prestigiado, en los que pueden pagar un gran bufete, o los que tienen capacidad de corromper a funcionarios. Esa es la parte, ¿no? O sea, voy con un abogado porque es muy trucha, pero porque tiene mucho dinero. Por eso escojo a Diego Fernández de Ceballos, porque Diego tiene comal y metate con... A ver, dilo otra vez, porque lo conocemos tú y yo. Sí, y lo comentamos abiertamente. Fui diputado con él. ¿Con él? En 1991. Me acuerdo muy bien. Lo conozco muy bien, lo sufrí mucho en lo que entonces era el Instituto Federal Electoral. Puedo decir que tengo una relación con Diego, pero ya desde el punto de vista público y político, pues Diego es de esas personas, de esos personajes que tienen una enorme influencia, van con un secretario de estudio y cuenta, van con un juez, van con un magistrado y tienen miedo. ¡Ay, Diego! ¿No? Diego, llegó el jefe Diego. El jefe Diego, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no se va a poder evitar totalmente. Lo que tenemos que hacer es que el magistrado, el juez y el secretario sean gente a toda prueba de ese tipo de influencias y de presiones. Tengo que hacerte una pregunta que me vino ahorita rápido a la mente. Lo hago por la confianza. Sé de un caso donde el juez tienen que hacerle estudios especiales a un vecino, porque construyeron un edificio a 2 casas de mi casa, que es tu casa. Sí, gracias. Y que sin uso de suelo, no hay licencias, no hay permisos. Y así como han hablado de los carteles del PAN, pues también el PRD tiene sus carteles. Debe ser. Digo, Juan Lanzagorta se va a animar, ojalá y no me den ahí un llegue, pero voy a empezar a sacar información de estos carteles que proliferaron en la Gustavo Amadero, en la época del PRD, donde primero gobernó Lobo y luego gobernó su novia, Arias. Y bueno, lo que sí sé es que quitaron árbol, sin permisos algunos. Bueno, mi vecino se fue por la instancia penal y el juez determina que tiene que hacer estudios psicológicos por los daños que haya sufrido porque la casa la destruyeron. Y le dice, bueno, señor juez, ¿a dónde? Es que no hay dinero, vaya a la universidad y usted pida que le hagan los estudios. ¿Qué no debió de haber el juez pedido por parte del afectado una solicitud a la universidad para que, yo supongo que sí tenía esa facultad? Bueno, mi vecino fue, tocó la puerta y la universidad ya le hizo los estudios. Y cuando los quiso presentar le dijo, no, ya pasó el periodo de pruebas. Espérame, son cosas distintas. 1, 2. No, porque daría lugar a afectar los derechos humanos del demandado y a desequilibrar el proceso. Y yo dije, ¿en qué se está afectando el derecho humano del constructor que violentó la ley? Claro. Solapado por la corrupción del entonces alcalde. Es que mira, Juan, el tema de los derechos humanos te da para ese tipo de arbitrariedades y más, porque tú invocas el artículo 1 de la Constitución, donde dice que debes de aplicar la ley que te sea más benigna hacia tu derecho humano, y eso ha servido para que incluso los ministros violenten norma expresa de
ley que les dice no puedes hacer esto. Y lo hacen. Y lo hacen porque dice es que se está violentando el derecho humano. un derecho humano. Entonces, cuando les conviene, cuando quieren, aplican ese criterio. Cuando no, no se dan cuenta que, como dice el presidente, aplican el derecho y no buscan la justicia. Que esa es y en otra. ese caso donde tú estás diciendo, Sí. pues se debe de buscar la justicia y debes de hacer el cómo sí y no el cómo no. ¿verdad? Claro, claro. Pero pues los criterios de los jueces, algunos son muy cerrados, ¿no? Cuadraditos. Totalmente Totalmente. cuadrados. Vamos a ir a un corte, si me lo permites, Amador. Tenemos que hacer un corte técnico aquí. Tenemos saludos de Pablo Efrén González Cervantes, de Hugo de Macallen y de Olín Cárdenas, que están viéndonos en la red. Les mando un saludo. Vamos a tener más frecuente al licenciado Amador Uriel Lozano, porque vamos a desmenuzar otros temas, no solamente el tema de la justicia, sino otros temas más. Pero vamos a un corte y regresamos rápidamente para concluir el otro segmento. Gracias, Amador, por tu Al contrario, presencia. Juan, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.